Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional expidió una nueva directiva presidencial en la que se ordenan medidas urgentes para ahorrar agua y energía. El ahorro de energía en las entidades públicas debe ser verificable. De hecho, cada semana se pasará revista. Además, se tendrá que promover el teletrabajo. La directiva ordena instalar dispositivos para ahorrar agua en los baños y bombillos de bajo consumo, desconectar los televisores y computadores. El ministro de Minas alista una resolución para fijar el precio de referencia de la energía térmica hasta el 30 de abril. Los embalses alcanzaron el nivel más bajo en 20 años. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expidió 2 decretos que restringen la prostitución temporalmente con fines de explotación de menores en el barrio El Poblado de Medellín y se reduce el horario de la rumba. El primer decreto limita los servicios sexuales en zonas comerciales de la Comuna 14, El Poblado de Medellín. Las sanciones estarían dirigidas a quienes contratan este servicio con fines de explotación. El segundo decreto reduce 3 horas el horario de atención en bares y discotecas. La Fiscalía anunció el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para ubicar al extranjero que salió del país luego de ser sorprendido en un hotel con 2 menores de 12 y 13 años. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Fondo Monetario Internacional alertó de una caída sostenida en la inversión extranjera en Colombia. Según el informe del FMI, la inversión, que se había debilitado incluso antes de la pandemia, ha caído drásticamente durante el año pasado y ahora se mantiene 10% por debajo de su tendencia prepandémica. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. En un ataque sin precedentes, Israel bombardea la embajada de Irán en Siria para matar a un alto cargo de la Guardia Revolucionaria. Tropas israelíes cesan la operación en el mayor hospital de Gaza. Alerta por tiroteo en Nashville, Estados Unidos. 1 muerto y 5 heridos. Se agudiza la violencia en Haití. Hombres armados atacan el Palacio Presidencial. 25 millones de personas en alerta por tormenta que amenaza en Estados Unidos. María Corina Machado advierte que aún hay tiempo para poder sustituir al candidato presidencial de la oposición. Una operación militar en Damasco, Siria, atribuida a Israel, dejó 8 personas sin vida, entre ellas uno de los altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán. El gobierno de Siria acusó a Israel de haber bombardeado con misiles de aviones un edificio anexo a la embajada de Irán en Damasco, causando la muerte de al menos 8 personas, entre ellas el general de la brigada Mohammad Reza Saedi, uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria. El ataque destruyó el edificio de varias plantas situado en el distrito de Mesed de la capital de Siria. Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Siria condenaron el ataque. عرض کردم که رژیم میدونه که این نوع اقدامات هیچ موقع بی‌پاسخ نمونده و قطعاً نخواهد بود. El ministro de Exteriores consideró el ataque al consulado una violación de todas las obligaciones y convenciones internacionales. Este ataque es el más sangriento contra uniformados iraníes en Siria en lo que va del 2024, donde 2 generales de la Guardia Revolucionaria también perdieron la vida. Y es que desde el ataque de Hamas respaldado por Irán a Israel el 7 de octubre, el ejército israelí ha intensificado los ataques aéreos en Siria contra la milicia libanesa Hezbollah. El ejército israelí se retira del hospital Al-Shifa de Gaza luego de 2 semanas de operación militar.
Tras 2 semanas de operación militar en el hospital más grande al norte de la franja, Al-Shifa, el ejército israelí anunció su retirada del centro médico. El gobierno afirma haber eliminado a unos 200 milicianos de Hamas y detenido al menos 500, mientras que las autoridades gazatíes afirman que los soldados han matado a 400 personas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró poco antes de ser operado de una hernia que seguirá adelante con sus planes para invadir Rafah, al sur de Gaza, donde se refugian más de 1 millón de palestinos de otras partes de la franja que han huido de los constantes ataques. אנחנו ניכנס לרפיח ונחסל את גדודי החמאס שם מסיבה אחת פשוטה. אין ניצחון בלי כניסה לרפיח ואין ניצחון בלי חיסול גדודי החמאס שם. Por su parte, Hamas pidió disculpas a la población de Gaza por las dificultades que conlleva el conflicto, pero reiteró su voluntad de seguir luchando para lograr la victoria y la libertad de los palestinos. En Nashville, Tennessee, un tiroteo en medio de las celebraciones de Pascua dejó una persona muerta y 5 heridas. Una persona de 33 años murió y otras 5 resultaron heridas en un tiroteo en un restaurante de Nashville durante las celebraciones del brunch de Pascua, y la policía dice que está buscando al sospechoso que huyó en una camioneta. Según las autoridades, el presunto autor de los hechos es un hombre de 46 años y es un delincuente convicto. This was an isolated incident, obviously. It's not something that's indicative of this particular area. As you can see, the area is really nice. It's just an isolated incident, and we'll make sure that we do all we can, like I say, to get the suspect into custody. Aparte de los 5 heridos, los médicos también transportaron a otra persona que posiblemente fue rozada por una bala y a una mujer embarazada que sufrió un aparente ataque de pánico. También en Estados Unidos, en medio de la primavera, más de 50 millones de personas están bajo amenaza de tormenta en varias zonas del país. Un sistema de tormentas de amplio alcance se está desplazando desde Texas hasta Virginia en Estados Unidos, generando amenaza de tornados, inundaciones, nieve y fuertes vientos en las partes central y oriental del país. El potencial de un clima dañino está aumentando, con más de 50 millones de personas en riesgo de sufrir tormentas severas por parte de la misma energía atmosférica que alimentó las tormentas eléctricas y las lluvias torrenciales en California durante el fin de semana. Esas fuertes lluvias ya provocaron un deslizamiento por un acantilado que envió parte de la autopista One a lo largo de la costa Big Sur de California al océano. Este clima es poco común durante esta época del año, ya que es similar al invierno y no a la primavera. Hombres armados atacaron el Palacio Nacional de Haití. El saldo hasta el momento es de 5 policías heridos. Un grupo de hombres armados atacan el Palacio Nacional de Haití, donde trabajadores se han quedado atrapados en medio de los intensos tiroteos entre policías y pandilleros. Al menos 5 uniformados han resultado heridos. Las bandas armadas, que controlan alrededor del 99% de Puerto Príncipe, habían prometido recientemente que tomarían el palacio. El mes pasado ya habían intentado asaltar el edificio, aunque no tuvieron éxito hasta hoy. Además, en el sector de Pétionville, en las colinas de Puerto Príncipe, aparecieron 4 cadáveres, al parecer acribillados a disparos. Haití ha estado enfrentando un conflicto que empeora con alianzas de pandillas que compiten por el control de partes de la capital. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dice que aún hay tiempo de sustituir al candidato presidencial y continuar luchando contra el chavismo. Luego de que su candidata, Corina Lloris, no pudiera inscribir su candidatura a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado asegura que el cronograma electoral de los comicios establece la sustitución de candidatos hasta 10 días antes del proceso. No es verdad que ellos pueden hacer lo que les da la gana e imponernos sus términos, cambiando las reglas, violando la Constitución. Las leyes venezolanas son muy claras y la pelea es peleando. Aunque el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que se pueda sustituir la candidatura. Los 10 días es mentira, es otra manipulación, es otro engaño, es otro fraude de ese sector opositor que se empeña en engañar a su propia gente. Según el cronograma de votación publicado por el Consejo Nacional Electoral, establece la sustitución de candidatos que se refleja en el tarjetón entre el 1 y el 20 de abril.
Posteriormente, entre el 28 de abril y el 18 de julio, también se podrán hacer sustituciones de postulados, sin que este cambio se vea reflejado en el tarjetón de votación. El Ministerio Público de Ecuador aseguró que los grupos criminales intentan desestabilizar el país, esto luego de nuevos hechos de violencia en varias regiones. Unas 17 personas fueron asesinadas durante los últimos días en Ecuador, luego de una escalada de violencia que deja 3 masacres en los últimos 2 días, según lo reportan las autoridades del país vecino. El episodio más reciente fue en la provincia costera de Guayas, donde al menos 3 personas fallecieron y otras 3 resultaron heridas. Por lo que precisamente la Fiscalía General del Estado alertó sobre presuntos intentos de grupos criminales para desestabilizar el país y entorpecer investigaciones en curso, como las del caso Metástasis, que indaga una trama de corrupción judicial, policial y carcelaria. Ahora bien, esto sucede al tiempo que Ecuador instala su primer cuartel móvil en la provincia de Carchi, en el que operarán 100 policías para reforzar la seguridad y el control de más de 100 pasos informales que conectan a Ecuador con Colombia. En Perú, una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte ingresó a trámite en el Congreso, mientras 3 de sus ministros renunciaron en las últimas horas. Con la firma de 25 congresistas de la República, ingresó a trámite documentario la tercera moción de vacancia contra la presidenta de la República de Perú, Dina Boluarte. Con las manos limpias y el documento, motivado por el uso de relojes Rolex por parte de la mandataria, está en caso por el que viene siendo investigada por el presunto enriquecimiento ilícito y del que ella asegura que son un detalle. Ahora bien, Víctor Torres Falcón anunció que ha presentado su renuncia como ministro del Interior por motivos personales, asegurando que su retiro no tiene relación con algún pedido de alguna bancaria parlamentaria, pues estaba seguro de que no iba a ser censurado. Asimismo, Miriam Ponce Bertiz anunció que dejó el cargo de ministra de Educación por medio de un comunicado en el que agradeció a la presidenta de la República por su confianza. Nancy Tolentino Gamarra, ministra de la Mujer, también anunció su renuncia al cargo, precisando que seguirá promoviendo el respeto a los derechos de las poblaciones vulnerables y de las mujeres durante su ciclo de vida. Hackers rusos robaron la base de datos de las autoridades penitenciarias de ese país en forma de protesta por la muerte en prisión de Alexei Navalny. Los piratas informáticos subieron una imagen del ex líder opositor en el sitio web del contratista de la prisión. La imagen dice: "Viva Alexei Navalny". El Partido Político de la Justicia y el Desarrollo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan fue derrotado por la oposición en las elecciones municipales del país. Con el recuento de casi el 99% de las urnas, se confirmó que el partido de gobierno sufrió su peor derrota electoral en 2 décadas. El principal partido de la oposición, el socialdemócrata, alcanzó la victoria en Estambul y Ankara, las 2 ciudades más grandes del país, y arrasó en varias otras, como Bursa, una urbe industrial que ha favorecido al Partido Político de la Justicia y el Desarrollo desde 2004. Fue hackeada la empresa de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos, AT&T. La compañía comunicó que los datos personales de alrededor de 73 millones de clientes actuales y anteriores se filtraron a la web oscura. Esto llevó a que se tuvieran que restablecer las contraseñas de 7,6 millones de cuentas. Ante este incidente, las acciones de la compañía cayeron un 1,8% en la bolsa de Nueva York, llegaron a los $17,29. En Washington, la Casa Blanca acogió al conejo de Pascua. El presidente Joe Biden le abrió las puertas a 40,000 personas, entre padres e hijos, para participar en la tradicional carrera de huevos de Pascua, que este año se celebra cuando faltan 7 meses para las elecciones presidenciales en las que Biden busca la reelección. Una compañía tecnológica suiza presentó un robot cuadrúpedo que hace parkour. Investigadores de los Institutos Federales Suizos de Tecnología han enseñado a su robot cuadrúpedo Animal a moverse como una persona practicando parkour, superando obstáculos en el entorno urbano mediante maniobras atléticas y sensores. Esta es su última versión, donde también domina los terrenos complicados que suelen encontrarse en las obras de construcción o en zonas de desastre.
Cuando se le presenta un obstáculo, Animal utiliza su cámara y su red neuronal artificial para determinar con qué tipo de impedimento se enfrenta. Luego realiza movimientos que parecen tener éxito según su entrenamiento previo. El robot cuadrúpedo logra un buen equilibrio en superficies resbaladizas o rocas inestables, por lo que pronto se utilizará también en obras de construcción o en derrumbes. Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. Hoy, Acolgen envió un comunicado o una alerta al gobierno nacional para que se revisen algunas medidas que se puedan tomar en materia de energía debido al bajo nivel de los embalses en el país. Esta noche nos acompaña la presidenta de esa asociación, Natalia Gutiérrez. Presidente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Presidente, ¿estamos en riesgo de un apagón en el país a causa del fenómeno del Niño? Bueno, lo primero que hay que decir es que el operador del sistema del Centro Nacional de Despacho, que está dentro de XCM, que a su vez está dentro de ISA y hace parte del gobierno nacional, hizo un llamado y sacó unas alertas este fin de semana, unas alertas que a nosotros nos preocupan y hay que ponerles atención, ¿sí? Pero habiendo dicho esto, yo creo que esto hay que enfocarlo de dos formas. Primero, los agentes han hecho un uso responsable de los recursos. Si ustedes lo recuerdan, en diciembre y enero hubo mucha controversia porque decían que los embalses estaban llenos y los precios estaban altos, pero justamente lo que se estaba haciendo era guardar agua para poder gastarnos el agua durante esta época del fenómeno del Niño. Ahora bien, nosotros desde el año pasado hemos levantado la alerta de no sabemos qué tan pronunciado ni qué tan largo sea el fenómeno del Niño y en este momento, aunque el IDEAM ha dicho que estamos pasando una transición de fenómeno del Niño a una neutralidad para llegar a un fenómeno de la Niña y que lleguen las lluvias, lo cierto es que hasta el momento no han empezado a sentirse las lluvias en el territorio colombiano. Habiendo dicho esto, pues, y viendo las alertas que está levantando el Centro Nacional de Despacho, le hemos hecho un llamado al gobierno nacional porque el sistema se estresa, ¿sí? Porque debe funcionar todo el parque técnico de manera eficiente, con los combustibles disponibles, con la logística resuelta de estos combustibles y que se revise también el mecanismo de intercambio que se tiene en este momento de energía con Ecuador. Presidente, ¿cuáles son las regiones que hoy, debido a este bajo nivel de algunos embalses, pues podrían sufrir esas consecuencias en cuanto al suministro de energía? A ver, nosotros lo que vemos diariamente es el informe del agregado de los embalses, ¿sí? Pero definitivamente hay unos embalses que ya en este momento están en un estado crítico. Ahí ya estamos viendo racionamientos de agua en algunas regiones, como por ejemplo en el Valle de la Urrá. Entonces, la realidad es que hoy queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía porque todos tenemos que ahorrar agua y tenemos que ahorrar energía eléctrica, porque es que el agua de los embalses no solo se usa para generar energía eléctrica, se usa para sistemas de riego, se usa para mantener los caudales ambientales y en este orden de ideas pues tenemos que cuidar ambos recursos. Presidente, hablando usted de un nivel crítico, ¿cuál es el nivel mínimo al que podemos llegar teniendo en cuenta que hoy estamos en un 31.5% en la mayoría de embalses del país? O sea, ¿hasta qué punto puede llegar Colombia en el nivel de los embalses? Como les digo, hay una senda que nos pone el gobierno, que es una senda que calcula el 27%, pero esto es un nivel agregado de todos los embalses del país. Hay que mirar puntualmente embalse por embalse, región por región, porque hay unos que pues se les agota el recurso más rápido que otros, y a nivel de potencia el sistema también tiene unas necesidades en las que tiene que prender o apagar ciertas plantas en diferentes partes del país. Entonces, no es solo la cantidad de recurso disponible, sino el nivel de potencia que tiene que mantener también todo el sistema para que no tengamos ningún problema de sobrecarga en ninguna parte del país y que el sistema pueda operar normalmente. Presidente, usted que es la encargada de esa Asociación Colombiana de Generadores de Energía,
¿Usted tiene reporte de que a algunas generadoras les ha tocado apagar plantas en el país? No, a ver, hasta el momento, como les digo, tanto el parque térmico como el parque hidráulico ha podido operar normalmente, pero adicionalmente el Centro Nacional de Operaciones y el Centro Nacional de Despacho, que son las instancias donde se revisa esto al día a día, se programan los mantenimientos cuando alguna planta sale a mantenimiento programado o cuando se tiene una salida a un mantenimiento no programado. Ahora bien, si queremos hacer un llamado porque, por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos bloqueos en dos plantas, en una hidráulica de Enel y en otra de Celsia de Tesorito, una térmica. Entonces, lo que no nos puede pasar es que por bloqueos en las vías, por de pronto algunas dificultades con las comunidades, estas plantas puedan salir de operación en algún momento. Mire, presidente Gutiérrez, hablemos precisamente de esas medidas que ustedes hoy le dicen al gobierno deben tomar de manera conjunta con esta asociación. ¿Cuáles son y por qué la urgencia de tomarlas? A ver, lo primero es que hacemos un llamado a que tiene que haber una conciencia sobre el uso del agua y sobre el uso de la energía eléctrica. Tenemos que ahorrar. La demanda de energía está creciendo a unos niveles muy rápidos, ¿sí? Entendemos que hay una ola de calor, pero de todas maneras tenemos que hacer un uso eficiente del recurso, porque desafortunadamente, y esto también lo venimos advirtiendo hace muchos meses, para esta época, para el fenómeno del Niño que estamos enfrentando hoy, debió haber entrado un montón de energía en muchos proyectos, por ejemplo, los de la subasta de cargo por confiabilidad del 2019, ¿sí? De los cuales no han entrado ni la mitad, por retrasos por licenciamiento ambiental, por retrasos en bloqueos por comunidades, y esa energía con la que hoy ya deberíamos estar contando. Entonces, tenemos un nivel muy estrecho de energía, ¿sí? Y la demanda está subiendo a un ritmo muy rápido, y hasta que no entremos en la temporada de lluvias tenemos que hacer un esfuerzo adicional todos los colombianos en ahorrar agua y en ahorrar energía. Ahora, lo segundo que le dijimos y le expresamos al gobierno nacional respetuosamente es que revise el mecanismo de intercambio de energía con Ecuador. Ese es un compromiso que Colombia tiene hace muchos años, en el que no solo Colombia le entrega energía a Ecuador, sino que Ecuador nos ha entregado energía a nosotros cuando la hemos necesitado. Pero siempre revisando la tensión interna de la demanda. Entonces, le estamos pidiendo al gobierno que haga una revisión muy especial de ese mecanismo y que tome las medidas que haya que tomar de acuerdo a la evaluación de si se está cumpliendo con la entrega de la energía para suplir la demanda nacional. Y finalmente, pues le hemos pedido al gobierno que no puede haber ningún impasse logístico. Necesitamos que todo nuestro parque térmico en este momento se prenda sin dificultades, que tenga gas, que tenga líquidos, que tenga una logística de combustibles para que no tengamos ninguna dificultad, que son estas plantas las que nos están dando el respaldo en este momento de la poca generación hidráulica que tenemos. Mire, el IDEAN ha dicho que en los próximos días, que incluso ya se inició la primera temporada de lluvias en el país. Sin embargo, ustedes hablan de que ya hay un estrés y que incluso si llueve en Colombia se podría estar generando el riesgo en el suministro de energía. ¿A qué se debe esto? No, a ver, todos somos conscientes de que el cambio climático nos ha afectado de diferentes formas, incluyendo los fenómenos extremos con los que Colombia tiene que lidiar cada 4, cada 5 años. Generalmente, y esto son estadísticas del IDEAM y de las agencias internacionales climáticas, generalmente en abril empieza a llover, ¿sí? Perdón. Y eso es lo que todos estamos esperando. Sin embargo, nadie tiene la bola de cristal y por eso nosotros hacemos un llamado, porque lo que realmente estamos viendo es que los aportes, es decir, las lluvias que llegan
otra vez a entregarle agua a los embalses están todavía por debajo de la media histórica, ¿sí? Es decir, nos estamos gastando el agua más rápido de lo que se están llenando los embalses. Entonces, claro, en algunas ciudades del país seguramente estamos sintiendo que ya empezó a llover, pero no lo suficiente para la recuperación de los embalses, y por eso hacemos un llamado, ¿sí? Un llamado que tenemos que hacer un esfuerzo más, sobre todo porque no sabemos, puede que empiece a llover esta semana, puede que empiece a llover la próxima semana, pero les pongo el ejemplo del fenómeno del Niño del 2020. Estábamos esperando que empezara a llover en abril y empezó a llover en mayo, ¿sí? Entonces, por eso hacemos un llamado y por eso reiteramos, el fenómeno del Niño no se ha terminado, todavía no vemos una recuperación de los aportes en los embalses, ¿sí? Y tenemos que hacer un esfuerzo adicional todos los colombianos porque desafortunadamente muchos de los proyectos que debían haber entrado para respaldar en este momento el fenómeno del Niño, pues no han logrado entrar por todas las razones que ya les expliqué. Mire, adicional al tema del fenómeno del Niño y de los bajos niveles en los embalses, usted me está hablando también de algunas plantas que no han podido empezar su funcionamiento. ¿Cuántas plantas son? ¿En qué regiones están ubicadas? No, a ver, nosotros tenemos varios, digamos en el radar, varios proyectos de energía, por ejemplo, solar, que hubieran podido entrar a entregar energía si se hubiera terminado de sacar una regulación que estamos esperando que salga de la CREC, ¿sí? Y pues definitivamente este es otro de esos puntos fundamentales, y es que necesitamos la institucionalidad para que pueda reaccionar regulatoriamente ante estos eventos climáticos extremos, ¿sí? Hay todo un mecanismo además diseñado alrededor del fenómeno del Niño cuando estamos en estos momentos de estrés, que se llama el Estatuto de Desabastecimiento, y todas estas señales regulatorias que se dan para proteger la atención de la demanda se dan vía regulatoria, vía CREC. Entonces, también queremos hacer un llamado. Para nosotros es súper importante que de verdad se conforme definitivamente la CREC, porque no solo es una señal de estabilidad de una institución que es supremamente importante para el sector, sino que es la entidad, la institución, la que permite reaccionar regulatoriamente frente a estos fenómenos extremos que a veces implica sacar unas medidas regulatorias extemporáneas para ajustarnos a las necesidades del momento. Claro, presidente, pues mire, precisamente le iba a preguntar por la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas del país, y es que, como usted lo decía, es necesaria no solo para medidas que se van a tomar ante el fenómeno del Niño, sino para otras que beneficien al sector energético. Mire, presidente, usted habla de varias medidas para afrontar los bajos niveles en los embalses, o bueno, lo que esto generaría en el sector energético. Hablamos de la CREC, y es que en pleno fenómeno del Niño todavía no está conformada. Consecuencias principales de que no haya una institución como la CREC conformada en este momento. A ver, primero, como les venía diciendo, hay un montón de medidas regulatorias que cuando estamos en estos momentos críticos se tienen que adoptar de manera extemporánea, como por ejemplo el recálculo de la senda mínima en la que deben estar los embalses, ¿sí? Nosotros creemos que esas son revisiones que se pueden dar para que se incentive, por ejemplo, la entrada del parque térmico y que entre a generar de una forma más acelerada, y así ahorremos más agua. Pero estas, por ejemplo, son medidas que están contempladas en unos estatutos regulatorios que solo la CREC, digamos, tiene la potestad de intervenirlos, de cambiarlos y de regular. Entonces, pues hacemos un llamado muy importante porque puntualmente para estas situaciones críticas es muy importante tener el regulador operando, ¿sí? Pero ya en el mediano y largo plazo nosotros lo hemos dicho varias veces, y es que este sector, después de que tuvimos el apagón de los 90,
creó toda una serie de instituciones, no solo la CREC, sino la UPME, y otra serie de mecanismos donde se le da confianza al sector para hacer unas inversiones que son de muy largo aliento y de unos montos muy importantes. Entonces, cuando esas señales regulatorias y cuando esas entidades no están dando esa seguridad, esto golpea al inversionista porque no se están dando unas señales de largo plazo de política pública que aseguren cuáles van a ser las reglas de juego en las que un inversionista va a apostar y va a invertir en un país. Entonces, nos preocupa que la CREC siga sin nombrarse por la coyuntura, pero también por las señales de mediano y largo plazo. Aquí, cuando nos apagamos, se rediseñó el sistema y parte del rediseño era simplemente dar unas señales de política pública donde los inversionistas veían seguridad y tranquilidad a mediano y largo plazo para poder hacer unas apuestas de billones de pesos. ¿Sí? Aquí este sector, para poder atender la demanda anual, tiene que hacer inversiones de 7 billones de pesos anuales, ¿sí? Y es dinero que el gobierno nacional, por ejemplo, no tiene que sacar de su presupuesto. Pero lo único que piden los inversionistas, y cuando hablo de inversionistas me refiero a públicos, a privados, a mixtos, a internacionales privados, a internacionales mixtos que están jugados aquí en Colombia, es poder tener una regulación estable y una regulación clara. Entonces, por eso es supremamente importante que la CREC esté conformada con sus expertos, además expertos que en este momento tienen la potestad de designar el presidente con el ministro de Minas y Energía, pero adicionalmente en esa CREC también tienen puesto el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, realmente nosotros lo que pedimos es que se conforme en propiedad para dar unas señales de política pública estables, de largo y de mediano plazo. Presidente Gutiérrez, el gobierno nacional o en su defecto el ministro de Minas se ha comunicado con ustedes, los ha citado a alguna reunión para hablar de esta situación de la CREC que es tan necesaria. Mire, no solo a Colgen, yo creo que todos los gremios en general, todas las empresas, hemos estado siempre en disposición de apoyar y de acompañar al gobierno nacional, no solo en la coyuntura que estamos pasando en este momento de fenómeno del Niño, en el tema de tarifas, en el tema de buscar eficiencias en toda la cadena, en el tema de modernizar el sector, y seguimos con esa intención. Creemos que lo que quiere hacer el presidente de comunidades energéticas son programas que no compiten con la agenda eléctrica nacional, ¿sí? Caben dentro de lo que es el desarrollo del sistema eléctrico nacional, y creemos que podemos trabajar de manera conjunta con el gobierno, con el ministro, para poder sacar adelante los programas que ellos quieren sacar, que tengamos las conversaciones de precios, que es una conversación que creemos que hay que tener, pero que hay que tenerlo de manera técnica, y por eso pedimos que se conforme la CREC, porque creemos que ahí es donde hay que dar esa discusión, ¿sí? Y de mirar las problemáticas que hay en diferentes partes del país. Nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando en la costa, nos preocupa mucho esa coyuntura de la liquidez de las empresas que en este momento particularmente se siente en la costa por lo que nos pasó después de pandemia, por la opción tarifaria, por el atraso histórico que ha tenido la región, y creemos que son conversaciones supremamente válidas que hay que tener y que estamos esperando tener un poco más de calma, yo creo que después de este fenómeno del Niño, pero reiteramos nuestra intención de trabajar con el gobierno nacional. Presidente, ¿debería o no debería aumentar la tarifa de energía en el país teniendo en cuenta el estrés que se está viviendo hoy? Mire, la tarifa de energía en Colombia ha sido históricamente de las más eficientes, y cuando digo eficientes ha sido de las más económicas en la región, ¿sí? Si nos comparamos con nuestros pares en Latinoamérica, ¿sí? Sin embargo,
estamos en una coyuntura que la venimos advirtiendo hace ya varios meses, y es que no han entrado los proyectos que necesitamos que entren. La demanda está creciendo, ¿sí? Entonces, ese espacio entre oferta y demanda se está volviendo cada vez más estrecho, ¿sí? Eso nos va a generar una presión sobre precios, pero adicionalmente entramos a un fenómeno del Niño, donde muchas de las empresas, generalmente las públicas, ¿sí? Están muy expuestas a el funcionamiento de la bolsa, ¿sí? Entonces, desafortunadamente entramos en esa coyuntura, pero nosotros creemos que trabajando con el gobierno nacional de una forma técnica podemos resolver varias de estas situaciones que deberían mejorar la situación de tarifas de energía, pero eso solo se hace trabajando de manera conjunta. A nosotros lo que más nos preocupa es que esta coyuntura de que no han entrado los proyectos, y les voy a poner el ejemplo de los proyectos de La Guajira. Tenemos casi 2.500 megas de energía atrapadas, que mucha de esa energía ya debía haber entrado en funcionamiento, pero además al haber entrado en la región que entra le hubiera quitado presión a los precios de la costa particularmente. Pero en la medida en la que no entran los proyectos por las demoras, por las consultas, por los permisos, por la conflictividad social, ¿sí? Pues vamos a tener dificultades en las cantidades de energía. Y que crezca la demanda realmente, cuando uno lo mira, los países desarrollados tienen un consumo per cápita de energía muy alto. Esa no es una mala noticia. La mala noticia es que no tengamos, que no esté creciendo la oferta de la demanda de la energía con que cubrir esa demanda. Eso sumado a que tenemos unos atrasos muy importantes también en transmisión, en las líneas de transmisión. Entonces nos tenemos que poner las pilas. Nosotros le hemos hecho el llamado al gobierno, ojalá se pudiera hacer una mesa desde Presidencia de la República para poder hacerle monitoreo a todos los proyectos que tienen que entrar, a todos los que están atrasados, a todos los que están en este momento en construcción, y paralelamente a todas las líneas de transmisión, porque sin líneas de transmisión tampoco tenemos cómo conectar los proyectos que se están construyendo en las diferentes partes del país. Presidente, en los últimos meses, y teniendo en cuenta todo este fenómeno del Niño, la ola de calor en algunas regiones, ¿cuánto ha crecido la demanda de energía? Mire, nosotros hasta el momento vemos que en comparación al año pasado, este mismo mes, ha crecido el 8% aproximadamente. Pero adicionalmente estamos viendo que las nuevas proyecciones de la UPME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética del Gobierno Nacional, está con unas perspectivas de crecimiento bastante ambiciosas, ¿sí? Estamos hablando de que la demanda va a crecer un 6%, luego se va a estabilizar entre un 4 y un 4,5%, pero hemos hecho un llamado porque no vemos que se estén dando las señales para que el parque de generación crezca a la misma velocidad, ¿sí? Entonces, también queremos hacer un llamado porque nos preocupa el mediano plazo, que para nosotros es casi corto plazo. Estamos viendo que el 2026 y el 2027 ya tenemos una estrechez entre esa oferta y demanda, con unos espacios muy cortos para reaccionar, y necesitamos de verdad que con el gobierno nacional podamos incentivar la entrada de todos estos proyectos a la matriz, porque Colombia va a seguir demandando energía, y en la medida en la que queramos transitar este camino hacia una economía mucho más limpia, hacia una transición energética, pues necesitamos usar más electricidad. Y si vamos a usar más electricidad, va a haber más demanda de energía eléctrica, y necesitamos que todos los proyectos, y aquí me refiero a todas las tecnologías, a nosotros nos parece fantástico que estemos tratando de diversificar nuestra matriz, incluyendo energía solar, incluyendo energía eólica, pero no nos podemos olvidar tampoco de la energía que nos ha dado confiabilidad los últimos 30 años, que han sido la energía térmica, la energía hidráulica, que además nos han hecho una matriz supremamente limpia en comparación a otros países del mundo,
Ya quisieran otros países de verdad tener la matriz y los recursos que tiene Colombia, y creemos que todos se complementan. Para que pueda entrar más energía eólica y pueda entrar más energía solar, necesitamos que venga acompañada de energía hidráulica y de energía térmica. Es decir, presidente, hoy las plantas térmicas del país no tienen la capacidad para suplir esa demanda que va en aumento. Cuando hablamos de la demanda estamos hablando de todo el parque de generación, es decir, hidráulicas, térmicas, solares, eólicas, hablamos de toda la matriz, ¿sí? Nosotros lo que estamos advirtiendo, y esto además lo contratamos con un estudio de la Universidad Nacional, es que necesitamos, de acuerdo a la demanda como está creciendo, que entre energía a una velocidad mucho más acelerada para poder atender esa demanda, porque el espacio, el colchón que tenemos o que solíamos tener, que era de un 9, un 10% entre la oferta y la demanda, estamos viendo que está disminuyendo dramáticamente en los últimos años por el retraso de proyectos. Pues presidente, muchas gracias, sin duda es un tema al que toca seguir poniéndole la lupa, y gracias por acompañarnos en esta entrevista esta noche. A ustedes muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Directiva presidencial ordena ahorro de agua y energía en todas las entidades públicas. Medidas contemplan restricción de aires acondicionados y uso de bombillas de bajo consumo. Se ordena cambios en horarios y trabajo en casa para empleados y contratistas. Gobierno adopta medidas para garantizar generación de energía térmica. Gremios del sector eléctrico urgen medidas para evitar apagón. IDEAM anuncia llegada de lluvias en gran parte del país. Prohíben explotación sexual en varias zonas de Medellín. Adoptan medidas tras hallar extranjero con 2 menores en un hotel. Disidencias de Mordisco anuncian creación de nuevo frente. Es una reorganización, dice comisionado. Segunda Marquetalia advierte que no entregará las armas y pide una justicia especial. Canciller Argentina anuncia visita a Colombia. Fondo Monetario alerta por caída en la inversión en Colombia. Intervienen cooperativas que captan ilegalmente recursos del público. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno ordenó esta noche a todas las entidades públicas iniciar un estricto plan de ahorro de agua y de energía. A través de una directiva presidencial se restringió el uso de aires acondicionados y se recomendó modificar los horarios, así como priorizar el trabajo en casa. También se anunció la expedición de 2 resoluciones para garantizar la generación de energía por parte de las térmicas. El Gobierno Nacional expidió esta directiva presidencial en la que se ordenan medidas urgentes para ahorrar agua y energía. Cada entidad debe establecer metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica y agua. Cada entidad debe desarrollar campañas internas de concientización sobre el ahorro del agua y la energía. El ahorro de energía en las entidades públicas debe ser verificable. Cada semana se pasará revista. Además, se tendrá que promover el teletrabajo. Diseñar, implementar y ajustar los esquemas de trabajo en casa para todo el personal de planta y contratistas. La directiva ordena instalar dispositivos para ahorrar agua en los baños y bombillos de bajo consumo. Además, desconectar televisores y computadores durante la noche. De otro lado, el Ministerio de Minas alista varias resoluciones para hacerle frente a la situación y alejar el fantasma del apagón. Por parte del gobierno venimos adoptando unas resoluciones para gestionar nuestra exportación de energía, para garantizar que la planta de generación térmica, el parque de generación térmica pueda soportar este periodo de recuperación de nuestros embalses. Los embalses están a niveles mínimos, 31.6%, a 4 puntos de caer en su estado más crítico.
pero por supuesto es un periodo sensible que implica todo el seguimiento, todo el monitoreo que semanalmente ya venimos haciendo desde el Ministerio de Minas y Energía, pero que por supuesto no podemos bajar la guardia, que tenemos que trabajar conjuntamente con entidades territoriales, con otros ministerios, y que esperamos con este llamado también a la ciudadanía nos ayude a pasar este último periodo, esta última fase de fenómeno del Niño. Aunque la orden presidencial cobija a la rama ejecutiva, el gobierno insta a las demás ramas del poder público, a los organismos de control y a las entidades territoriales a adoptar estas medidas. El jueves, el presidente Gustavo Petro se reunirá con los alcaldes de ciudades capitales para tratar este tema. Mientras tanto, todos los gremios del sector eléctrico pidieron al gobierno la adopción de medidas para evitar un apagón. De acuerdo con las cifras de XM, la capacidad de los embalses de energía en el país se acerca a niveles críticos y para este lunes cerraron en 31,6%, mientras que una semana atrás se ubicaban sobre el 33%. La sequía afecta a gran parte de las plantas hidráulicas, donde ya varias regiones ya no tienen la capacidad para operar. Los aportes hídricos día bajan al 43,1% y se espera que las lluvias lleguen en la primera quincena de abril. Yo creo que estamos en un nivel de alerta, no puedo decir que es una alerta roja, que estamos en un nivel de alerta naranja, amarilla, y hay que seguirle haciendo seguimiento a esto y hay que tomar medidas esta semana para que, como te digo, si las lluvias se demoran más, aguantemos lo más posible. Para las generadoras se requieren de medidas desde el gobierno, las cuales se vienen planteando desde hace un año. Primero, incentivos tarifarios al ahorro de energía, suspender las exportaciones a Ecuador e incentivar a industriales a vender excedentes de energía. Esto representa una reducción hasta del 4%. Con esas 4 medidas uno diría, podríamos estar ganándonos unos días frente a la llegada de las lluvias. Pero definitivamente lo que falta en este país es que vuelvan las lluvias y que tengamos unos niveles de aporte suficientes y adecuados, porque la térmica sola no puede. La térmica sola solamente aporta el 50% máximo del total de lo que consumimos en el país. Las plantas térmicas aumentan su participación al 45% y tienen espacio para seguir creciendo por lo menos hasta el 50% de su capacidad. Empresas Públicas de Medellín descartó cortes en el servicio de energía. Sin embargo, aumentaron los hogares que enfrentan racionamiento de agua debido al bajo nivel de los embalses. Según EPM, el embalse de Río Grande 2 se encuentra en el 7,8% y el embalse de Hidroituango en el 15,7%. Los embalses nuestros, los de EPM, están en el 29% de su volumen útil. Peñol, que es un embalse muy importante para nosotros, está en el 35%. Según la compañía, los niveles son bajos, pero se descarta por ahora racionamiento de energía. Sin embargo, en cerca de 11 municipios se aplicó cortes de agua para estabilizar los caudales. El funcionario habló del número de hogares afectados. Estamos hablando de cerca de en total, alrededor de unos 40.000 hogares que se han visto impactados de manera rotativa, ¿no? EPM aporta al sistema nacional el 22% de la energía que se produce en el país. Según la compañía, marzo fue el mes de mayor sequía en los últimos 20 años. Y en el departamento de Santander, por lo menos 30 municipios enfrentan escasez de agua también por la sequía. Por fuertes sequías en ríos y embalses y ante la amenaza de racionamiento de energía en el país, Santander se prepara reduciendo el consumo de luz en entidades oficiales. Tenemos que hablar con ESA y con los diferentes generadores para ver cuál es la situación real del departamento. Lo que yo vi en una visita que hice a Topocoro es que está totalmente seca, necesitamos que llueva rápidamente o si no seguramente, como lo dijo el ministro, nos podemos ir a un racionamiento. A la fecha, gran parte de los municipios del departamento presentan racionamiento de agua por sequías. En este momento tenemos problemas de agua aproximadamente en 30 municipios, se han dispuesto las herramientas para disponerles el agua, carrotanques, en otros se han hecho unas presas improvisadas para que ellos puedan tener el agua, se ha hecho reparación de pozos profundos para que no tengan ese problema. La alerta naranja por altas temperaturas se mantiene en todo el departamento. En las entidades oficiales, el gobierno departamental dispuso un plan de ahorro de luz y la sugerencia de uso de plantas de energía y paneles solares. El IDEAM anunció la llegada de la primera temporada de lluvias al país. La mayor cantidad de precipitaciones caerán en la región andina.
En el mes de abril se podrían intensificar las lluvias en gran parte del territorio nacional, debido al inicio oficial de la primera temporada de lluvias. Acentúa la temporada de lluvias, la primera del año en el país, principalmente en los departamentos andinos, donde tenemos un comportamiento de 2 temporadas lluviosas al año y 2 temporadas secas. En este momento inicia la temporada lluviosa, la primera del año, la cual por lo general se extiende desde mediados o finales de marzo hasta mediados del mes de junio. Con las precipitaciones se espera un aumento en el caudal de algunos ríos que hoy registran niveles bajos. Actualmente tenemos niveles bajos en las cuencas medias y bajas de los ríos Magdalena y Cauca. Sin embargo, en los otros ríos, en las últimas horas, últimas 48, 72 horas, se han observado algunas fluctuaciones, las cuales se esperan que con el paso de estos días y semanas tiendan a aumentar, volviendo a tener los ríos con unos niveles cercanos a la normalidad. Actualmente hay 261 municipios en algún tipo de alerta por deslizamientos de tierra, especialmente en Chocó y Tolima. Precisamente en Bogotá se presenta una fuerte granizada en varios sectores que afectan la movilidad. Desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá, se confirmó que inició la primera temporada de lluvias en la capital. En la tarde y noche de este lunes se presentaron fuertes precipitaciones y granizadas en localidades como Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Mártires, Santa Fe, Bosa, La Candelaria, Kennedy, Chapinero y Usme. En el occidente de Bogotá cayó un árbol sobre la avenida La Esperanza. Ante las fuertes lluvias se presentaron diferentes congestiones vehiculares en el norte, sur y centro de Bogotá. Internautas por medio de redes sociales reportaron inundaciones como esta que se presentó en la avenida 1 de Mayo con carrera 27. Otros reportaron fuertes granizadas. En Medellín, la alcaldía decidió restringir la explotación sexual en algunas zonas de la ciudad. Esta medida fue adoptada luego de que se encontrara un extranjero con 2 menores de edad en un hotel de la capital antioqueña. Hernán Muñoz está en el Parque Lleras de Medellín. Buenas noches, Hernán. ¿Ya comenzó a aplicarse esa restricción? Buenas noches, los saludo a esta hora desde el acceso al Parque Lleras, ubicado en la Comuna 14, el Poblado de Medellín, donde desde esta noche ya comenzaron a regir 2 decretos para combatir la explotación de menores. El panorama a esta hora, unas vallas que cercan el acceso, pero que no lo prohíbe. Es una estrategia de las autoridades para tener el control de quienes ingresan y salen y así detectar a personas vinculadas a la explotación de niños. El primer decreto limita los servicios sexuales en zonas comerciales de la Comuna 14, el Poblado de Medellín. Las sanciones, amparadas en el Código de Policía, estarán dirigidas a quienes contratan este tipo de servicios con fines de explotación. El segundo decreto reduce 3 horas el horario de atención en bares y discotecas. Que se prohíbe a partir de hoy y durante 6 meses de manera temporal la oferta y la demanda de servicios sexuales en el sector del Parque Lleras, del Parque El Poblado, del Parque de la Presidenta y Provenza y todos estos sectores cercanos. Aunque la medida derivó en controversia, el mandatario aseguró que es la única salida para desmantelar una red de trata de menores que hay en la zona. Como La Terraza, como La Raya, como Robledo y otra organización que tienen presencia en el lugar, y lo que hay es un tema de una red de trata de personas. La Fiscalía anunció el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para ubicar al extranjero que salió del país luego de ser sorprendido en este hotel con 2 menores de 12 y 13 años, como lo muestra este registro de cámaras de seguridad. En este momento la Embajada de los Estados Unidos está apoyando la labor investigativa que adelanta la Fiscalía a fin de poder establecer también desde ellos el posible delito, pero además contar con el apoyo de ellos para la ubicación y posible judicialización de este extranjero. Según la investigación, solo en 15 días se han encontrado cerca de 21 menores que hoy se encuentran bajo el acompañamiento de las autoridades. Y un dato para cerrar, aunque es lunes, hay normalidad en todos los establecimientos comerciales y se reporta afluencia, mucha afluencia de visitantes extranjeros. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la noche. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI.
Hernán, gracias. Por su parte, la Policía Nacional explicó la actuación de los uniformados en el caso de presunta explotación sexual por parte de un extranjero en Medellín. No se descarta la expedición de una circular azul para capturar a este extranjero señalado de abusar de 2 menores. Mediante una circular azul o en su efecto roja, la policía podría capturar al estadounidense señalado de abusar sexualmente de 2 menores de edad, una de 12 y otra de 13 años en un hotel en Medellín. También depende del proceso investigativo que se adelante y el requerimiento que haga la Fiscalía General de la Nación frente a circular azul o circular roja. El director de Seguridad Ciudadana, el general José Luis Ramírez, explicó el por qué se permitió que saliera del país a pesar de que la misma policía atendió el caso. Inicialmente no se habrían, configurado las causales para una captura en flagrancia. Por eso esta persona no fue capturada. No descartó investigar a los policías que fueron hasta el hotel en el sector de El Poblado el día Viernes Santo, cuando el extranjero fue sorprendido con las menores. Si se llegara a evidenciar que efectivamente hubo alguna omisión en el procedimiento por parte de nuestros policías o hubo un error en el proceso de judicialización, pues por supuesto que habrá las respectivas investigaciones, no solamente disciplinarias, seguramente también las puede dar de tipo penal. Timothy Alan Livingston habría salido de Colombia hacia Florida. La policía estadounidense le sigue la pista porque al darse una orden judicial sería capturado. Y Bienestar Familiar alertó por el aumento de los casos de explotación sexual en menores de edad. Antioquia es el departamento donde se registra el mayor número de denuncias. El más reciente informe de Bienestar Familiar sobre explotación sexual infantil reporta 313 casos entre 2023 y lo que va de 2024. Antioquia tiene, de esos 313 casos, 48 pertenecen a Antioquia, le sigue Bolívar, Bogotá, le sigue Valle del Cauca, que están más o menos en el mismo rango. El instituto investiga lo sucedido en Medellín con 2 menores y un extranjero. Ya tenemos también unas defensorías a cargo de las 2 niñas, van en proceso de la investigación y están en todo el ejercicio de restablecimiento de derechos. Y eso tiene que quedarle claro al país. Estamos hablando de un delito grave y un delito que debe ser censurado, no solamente públicamente, sino también desde el sistema penal. Tenemos conversaciones pendientes con la Fiscalía y con la manera como se actúe frente a este tipo de delito o a este presunto delito, que yo creo que ese es donde está el margen de acción que tenemos que cerrar esa brecha. La directora, junto a otras autoridades, también le ponen la lupa a posibles redes delincuenciales de explotación sexual comercial que están atrayendo extranjeros. Parte de todo lo que implica la cadena de explotación sexual y comercial viene vía internet y cómo también desde la Interpol y desde delitos informáticos nos ayudan a cerrar la brecha para poder detectar estos casos. Yo creo que al encontrar un escenario como este, un caso como estos, hay que seguir la cadena del delito hasta rastrear hasta dónde está llegando, porque siempre puede ser mucho más grande de lo que vemos. En el informe se registran 5 víctimas menores de 5 años de edad, 20 entre los 6 y 11 años y 254 entre 12 y 17 años. En otros hechos, pese a que esta semana se espera una nueva reunión de las delegaciones de paz del gobierno y el llamado Estado Mayor Central, este grupo sorprendió con el anuncio de la creación de una nueva estructura armada, el bloque Isaías Pardo. Conformación del bloque central, comandante Isaías Pardo. Según el Estado Mayor, este bloque, que tendría 5 frentes de hombres armados, operará en el Valle del Cauca, el Tolima, Huila y el Quindío. Su nuevo comandante será Marlon Velázquez, quien era hasta hace poco el líder del frente Jaime Martínez, que opera en el Cauca, razón por la cual para los analistas no se trataría de un nuevo grupo, sino de una reorganización tras el rompimiento del cese del fuego en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Este Isaías Pardo realmente no es que sea un bloque nuevo como tal. Debido a las operaciones en el norte del Cauca, en el sur del Valle del Cauca, la columna de Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, han mandado la mayoría de sus mandos para tierra adentro Cauca o para el sur del Tolima, donde había una comisión llamada Dan Izquierdo. Por eso creen que es importante que el gobierno mantenga la suspensión temporal del cese del fuego en las regiones donde las comunidades han mostrado rechazo al Estado Mayor Central.
Más que el gobierno, que debe mantenerse, o digamos es importante que se mantenga en la decisión que ha tomado por un buen tiempo, por lo menos por más de 6 meses, es que el Estado Mayor Central el que debe empezar a revisar cuán afectado está la comunidad donde ellos están haciendo presencia y por qué son las propias comunidades, especialmente los grupos indígenas, los que empiezan a demandarle al gobierno nacional la suspensión del cese al fuego. Coinciden los analistas que el nacimiento de este aparente nuevo bloque no es más que un mensaje para demostrar una fuerza que no poseen en este momento. Y por su parte, el comisionado para la paz, Oti Patiño, aseguró que la creación de un nuevo frente por parte de las disidencias de alias Iván Mordisco corresponde a un proceso de reorganización de esa guerrilla. El gobierno nacional ve con buenos ojos la creación de un nuevo bloque por parte de las disidencias de las FARC a cargo de Iván Mordisco. Al contrario, creo que hay que pensar bien, a veces hay que pensar bien que ellos están tratando de reorganizar para poder tener más responsabilidad en la mesa de negociación. Ellos dicen que es en respuesta a la ofensiva militar por el levantamiento del cese al fuego en el sur del país. Creo que, digamos, fundamentalmente están reorganizando. Hay que pensar bien. Bueno, a veces hay que pensar un poquito mal también. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, confía en que esta reorganización garantice responsabilidad de las disidencias con la población civil. Y si eso contribuye a que tenga más responsabilidad, nuestros frentes que a veces cada cual hace lo que quiere, sin que haya una responsabilidad más centralizada, pues bienvenido sea esa nueva reorganización de los bloques. El anuncio del nuevo bloque central Isaías Pardo se da en respuesta a la ofensiva militar contra estas disidencias en el suroccidente del país, tras el levantamiento del cese al fuego. La segunda Marquetalia, disidencia al mando de alias Iván Márquez, dijo que está dispuesta y lista para iniciar una mesa de conversaciones con el gobierno. En entrevista con Noticentro 1 CMI en el sur del país, el líder del bloque occidental de esa guerrilla, alias Alquiver, advirtió que no habrá ni dejación ni entrega de armas hasta tanto no se haya cumplido por lo menos el 80% de lo que se acuerde en el nuevo proceso. Nuestra organización Segunda Marquetalia. Tras dejar en libertad a 3 prisioneros de guerra, la Segunda Marquetalia aprovechó para enviar mensajes sobre el inminente proceso de paz que se iniciará con el gobierno. No habrá sometimiento a la justicia. Sometimiento a la justicia no, porque no somos un grupo delincuencial. Nosotros somos un ejército rebelde revolucionario que venimos del mismo pueblo y no tenemos por qué someternos a la justicia. Los que se someten a la justicia son los delincuentes. Dejación de armas, pero con una condición. Ni dejación ni entrega. Hablar de eso, de dejación o entrega de armas, sería cuando se cumpla por mínimo el 80% de lo pactado en un eventual acuerdo. Piden una nueva justicia transicional, no aceptan la JEP. Nosotros somos una nueva organización revolucionaria, Segunda Marquetalia del 2016. Tendría que haber una nueva justicia que nos acoge ese tema. Sin embargo, no son muy optimistas de que antes de que se vaya Petro se pueda firmar la paz. Decir ser firma la paz con este gobierno, en este gobierno, sería nosotros echarnos mentiras. En 2 años que quedan de gobierno con tantas trabas, tantas complicaciones que le pone la derecha y los amigos de Santos, que en su orgullo no quieren aceptar de que el proceso de paz de ellos fue un fallido, es difícil. Para que se logre eso tiene que seguir la continuación del gobierno del cambio. Dijeron que apoyan los diálogos regionales de paz. Quien fuera la mano derecha de alias Iván Márquez, jefe de una de las disidencias de las FARC, fue capturado por las fuerzas militares en el Cauca cuando era atendido en un centro médico luego de fuertes combates con el ejército. Villarmil Serna Andrade, alias Villa o el Viejo, jefe del Frente Diomer Cortés, aliado y uno de los enlaces directos de las disidencias FARC, Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, fue capturado. Sus derechos fueron leídos por la Fiscalía cuando recibía atención médica en el Hospital San José, ubicado en Popayán, departamento del Cauca. Allí habría ingresado con una identificación falsa. El jefe de las disidencias resultó herido tras los combates registrados entre unidades del ejército y disidentes de ese grupo armado en zona rural de Argelia, Cauca. Esto ocurrió el 28 de marzo. Alias Iván Márquez lo habría delegado para que fuera el jefe de esta estructura con la finalidad de que expandiera a sus hombres por todo el Nariño.
el máximo cabecilla de la estructura Diomer Cortés, de la segunda Marquetalia. Es la mano derecha de Iván Márquez, destacado acá en el departamento del Cauca, responsable de un sinnúmero de asesinatos. Era considerado por la inteligencia militar como ficha clave en la segunda Marquetalia. Alias Villa, de 39 años, es bachiller y llevaba en los grupos armados organizados al menos 7 años. Las autoridades en el Meta lograron la captura de 2 cabecillas de las disidencias y del Clan del Golfo. La captura de alias Dylan, acusado de pertenecer a las disidencias de las FARC y de ser el responsable de ataques con explosivos a la fuerza pública, ocurrió en la vereda La Cooperativa del municipio de Vistahermosa Meta. José Eduardo Salazar Delgado, de 27 años, perteneciente al Estado Mayor Central, a la subestructura Marco Aurelio Buendía, persona encargada de las finanzas criminales y extorsivas en el sur del Ariari, en el departamento del Meta. Estuvo comprometido de manera directa en el homicidio de 2 de mis hombres en el mes de agosto del año pasado, asimismo de unos soldados lesionados del batallón del municipio de Vistahermosa. Además, las autoridades detuvieron a alias Jirafa, líder del Clan del Golfo, cuyas actividades delictivas se concentran en esta zona del país y era uno de los más buscados en el departamento del Meta. En la ciudad de Villavicencio fue capturado alias Jirafa, cabecilla del Clan del Golfo, quien era presuntamente responsable del asesinato de un líder social en Cabullaro, pero además también de extorsiones a comerciantes, ganaderos, funcionarios públicos y demás. Ambas personas capturadas fueron recluidas en un centro carcelario por orden judicial. Es crítica la situación en Arauca. Los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN dejan 6 muertos en las últimas horas. El primer asesinado fue el firmante del acuerdo de paz, identificado como Luis Alfredo Gaitán Hernández, a quien hombres armados le quitaron la vida en la capital del departamento. El segundo hecho fue el asesinato del líder Emerson David Silva Martínez, quien fue ultimado en Saravena. Su cuerpo fue encontrado 4 días después de su secuestro. En un tercer hecho violento en Arauca, se confirmó la muerte de Graciel Mendoza, también secuestrado y luego asesinado. Este pertenecía a un consejo de líderes sociales. Nosotros hemos desplegado unos grupos investigativos, no solamente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, sino también de la Dirección de Inteligencia y la Dirección Antisecuestro, en aras de poder impactar en estos grupos armados organizados que están asentados en esa región y que delinquen. En otro caso aislado fueron asesinadas 2 mujeres y un hombre en zona rural de Tame. Además de estos asesinatos, se han presentado enfrentamientos armados entre disidencias y ELN. En comercios y viviendas de Arauca fueron instalados artefactos explosivos. La comunidad ha sido amenazada por integrantes de grupos armados. La alcaldía de Neiva pidió al gobierno nacional más compromiso ante el aumento de atentados contra comerciantes víctimas de extorsiones. Crece la inseguridad en Neiva debido al aumento de atentados con explosivos a establecimientos comerciales que en lo corrido del año 2024 ha dejado un total de 11 hechos, producto al parecer de extorsiones por grupos armados. Ustedes saben que hay algunos departamentos en donde ya se levantó el cese al fuego. Esto quiere decir que las fuerzas militares pueden entrar a confrontar libremente a estos grupos al margen de la ley, cosa que no ha pasado en el departamento del Huila, en donde en el departamento del Huila sí no se ha presentado o se ha decretado un cese al fuego. En Huila en total han sido 16 los atentados ocurridos este año en diferentes municipios del centro y el sur del departamento. Obviamente hay unos temas que no nos dejan de preocupar y tienen que ver con estos actos de terrorismo, actos de intimidación a nuestros comerciantes por temas de extorsión. Aquí es claro que obviamente son temas que están a cargo de estas organizaciones, de estos grupos de disidencias de la guerrilla, de las FARC. El alcalde de Neiva, Germán Casagua, solicitó al gobierno nacional aumentar las unidades policiales y militares en la capital huilense y el departamento ante el aumento de presencia de las disidencias de Iván Mordisco. El Estado colombiano se salvó de pagar 100.000 millones de pesos, como lo pretendía una demanda que acaba de ser desestimada, en un pleito por la exploración de petróleo en una zona cercana a Caño Cristales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó una demanda que radicó la empresa Hub Coal Operating, con la que pretendía una indemnización cercana a los 100.000 millones de pesos por la revocatoria de una licencia ambiental que les habían otorgado en 2016 para el proyecto Área de Interés de Perforación Exploratoria Serranía entre los municipios de La Macarena en el Meta y San Vicente del Caguán en el Caquetá. La licencia fue revocada un mes después de su otorgamiento por la polémica desatada por el impacto que el proyecto podría generar en el río Caño Cristales, considerado una maravilla natural. El Tribunal de Cundinamarca advirtió que la revocatoria de la licencia no fue ilegal. Baja la tensión diplomática entre Colombia y Argentina. Ambos gobiernos avanzan hacia la normalización de las relaciones. La canciller argentina, Diana Mondino, anunció que visitará nuestro país. La tensión diplomática entre Colombia y Argentina se logró desactivar, aunque se creía que con la expulsión de los funcionarios de la Embajada de Argentina en Colombia, el rompimiento de relaciones era irreversible. Un comunicado conjunto de las cancillerías conjuró la crisis. Por precisas instrucciones de los presidentes de ambas naciones, las cancillerías de Colombia y Argentina han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas. En ese sentido, los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia. De cara al afianzamiento de relaciones de hermandad entre ambos países, Colombia anunció el regreso del embajador Camilo Romero al país gaucho. El gobierno colombiano ha dado indicaciones para que el embajador Camilo Romero regrese a Buenos Aires, al tiempo que concede el beneplácito al nuevo embajador propuesto por el gobierno argentino en Bogotá. Y la canciller argentina, Diana Mondino, visitará nuestro país. El gobierno argentino, por su parte, ha anunciado la visita a Colombia de su canciller Diana Mondino. En entrevista con el medio argentino TN, Mondino aseguró que las opiniones de los presidentes sobre sus homólogos no tienen por qué afectar las relaciones entre países. La relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes de cada país. Esto es histórico. En las próximas horas se confirmará la fecha en la que la canciller argentina visitará Colombia. El jefe de seguridad de la Casa de Nariño, coronel Carlos Feria, insistirá en que su proceso por el uso del polígrafo Amarelvis Mesa se adelante en la jurisdicción penal militar. El abogado del coronel Carlos Feria, actual jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, dice que la justicia militar es la que debe juzgar a su cliente por los hechos que rodearon el caso del polígrafo Amarelvis Mesa, ex empleada de Laura Sarabia. Aquí no estamos hablando que porque asume la competencia de la jurisdicción penal militar, que es lo que creemos, va a haber impunidad. No, se tiene que desarrollar un proceso completo donde por supuesto está incólume la presunción de inocencia. El abogado dice que no hay pruebas para vincular al oficial con nuevos cargos como tortura. Ninguno de esos hechos está establecido el que se adecue al tipo penal de tortura. La justicia debate si el caso del coronel debe ser asumido por el sistema ordinario o por la justicia penal militar. La Procuraduría General solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que aclare las condiciones del sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Según la Procuraduría, en el auto que admitió a Mancuso en la JEP no se habla de una sentencia de justicia y paz que reconoció reparaciones económicas para 137 víctimas. No habría entonces claridad sobre la reparación material para esas víctimas. El gobierno colombiano coayudará en la demanda contra Israel en La Haya. El embajador Juan José Quintana, delegado ante ese tribunal, aseguró que no es una acción contra Israel, sino contra el genocidio. Colombia intervendrá ante la Corte de La Haya para respaldar la demanda de Sudáfrica contra Israel por el genocidio en Gaza. Esto no es una acción en contra de Israel. Esto es una acción a favor de la Convención contra el Genocidio. Lo que busca Colombia es que la Convención se respete, que si un Estado incumple la Convención, responda internacionalmente por ello. La apuesta del gobierno colombiano es defender el derecho internacional humanitario y movilizar a la comunidad internacional para frenar la ofensiva militar contra el pueblo palestino. En 5 meses de operaciones militares han muerto 30.000 palestinos. De ellos, 13.000 son niños. Y han muerto como causa de las acciones militares de Israel. Las cifras son espeluznantes y la comunidad internacional tiene que hacer algo. Aunque Colombia reconoce el derecho de Israel a defenderse, el embajador asegura que ha superado todos los límites.
que en la guerra no se vale de todo. En la guerra hay límites y los límites los pone el derecho internacional. Explicó que el gobierno de Israel debe responder internacionalmente por lo que está haciendo en Gaza. El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, aseguró que la revocatoria de la adjudicación del contrato para la fabricación de los pasaportes a la firma Thomas Gregg & Sons expone al Estado colombiano a un millonario detrimento patrimonial. El contrato de pasaportes no quedará en manos de Thomas Gregg. La Cancillería revocó las resoluciones del exsecretario general de la entidad, José Antonio Salazar, en las que ordenaba adjudicarles el contrato. Las consecuencias para el Estado desde el punto de vista de protección del patrimonio público son sumamente graves porque se está exponiendo al Estado a un detrimento patrimonial enorme. Según el gobierno, los actos administrativos fueron expedidos por fuera del marco legal. Las conductas ilícitas han venido de otra parte, pero han cometido muchos delitos tratando de deshacer lo que está bien hecho. El exfuncionario está considerando demandas contra el Estado por las acusaciones que le han hecho desde la Cancillería. Me están asediando de tal manera que estoy considerando la posibilidad de recurrir a los órganos judiciales. Thomas Gregg seguirá elaborando y entregando los pasaportes hasta el 24 de octubre de este año. Aumenta la deuda que tienen las EPS con los hospitales en el departamento del Valle del Cauca. Las autoridades de salud alertaron sobre una posible crisis en el sector. A $1 billón de pesos ascienden las deudas que tienen las EPS con la red de salud pública del Valle del Cauca y que ya tienen en riesgo las finanzas de 5 hospitales de este departamento. Pero la peor situación es lo que se vive al interior de las instituciones, donde por no llegar los giros directos y recibir algo así como el 18% de los recursos que se han facturado sobre los que se han gastado para prestar servicios de salud, no logran ni pagar sus trabajadores ni cumplir con los proveedores. De acuerdo con el programa de saneamiento fiscal y financiero de la Secretaría de Salud del Valle, los hospitales Tomás Uribe Uribe en Tuluá, Santander en Caicedonia y el Hospital San Roque en Pradera se encuentran en riesgo alto. Por su parte, el Hospital Pedro Sáenz en Ulloa y el Hospital Local en Yotoco se encuentran en riesgo medio, por lo que desde la Gobernación del Valle del Cauca se buscan recursos y alianzas a nivel nacional, departamental y municipal para hacer frente a la situación. Muy importante a la superintendencia agilizar los procesos de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido. Quisiéramos conocer quiénes son los agentes contralores, cuáles son las dificultades que tienen y que sobre todo la comunidad y los trabajadores entiendan que las dificultades financieras no dependen de la administración de los hospitales, sino de unos giros que están retrasados desde el anterior mes de noviembre. Por este motivo se ha puesto en consideración la propuesta de la gobernadora Dilian Francisca Toro a la Superintendencia de Salud, que plantea que se pague por adelantado el 70% de los costos de los servicios que prestan los hospitales. Las muertes por siniestros viales van en aumento. Solo en lo que va del año han muerto 1.200 personas por esta causa. El informe del Ministerio de Transporte, conocido por Noticentro 1 CMI, da cuenta que entre enero y febrero de 2024 han muerto en siniestros viales 1.247 personas. Esto significa que en promedio en el país mueren diariamente en accidentes de tránsito 20 colombianos. Hay sitios como Medellín o Bogotá donde se ven incrementos importantes. En el caso de Medellín, un incremento muy fuerte del 47%. En el caso de Bogotá, un incremento del 15%. 732 muertes de motociclistas reporta el informe, 279 peatones, 114 usuarios de vehículo. Hombres armados atacaron el Palacio Nacional de Haití. Siria acusó a Israel de bombardear el consulado iraní. En Estados Unidos, 50 millones de personas se encuentran bajo alerta por tormentas. Estas son las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Un grupo de hombres armados atacaron el Palacio Nacional de Haití, donde trabajadores se quedaron atrapados en medio de los intensos tiroteos entre policías y pandilleros. Al menos 5 uniformados resultaron heridos.
El gobierno de Siria acusó a Israel de haber bombardeado un edificio anexo a la embajada de Irán en Damasco, causando la muerte de al menos 8 personas, entre ellas el general de brigada Mohamed Reza Saedi, uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria. En medio de la primavera, más de 50 millones de personas están bajo amenaza de tormenta en varias zonas de Estados Unidos. De acuerdo al sistema meteorológico del país, la temporal se está desplazando desde Texas hasta Virginia, generando amenaza de tornados, inundaciones, nieve y fuertes vientos en las partes central y oriental del país. El Fondo Monetario Internacional alertó por la caída de la inversión en Colombia. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional evaluó la caída de la inversión en Colombia en un informe en el que, además de señalar el paso a paso que debe seguir Colombia para reducir los costos de endeudamiento, también respalda los esfuerzos de desinflación. En los datos de la organización, la inversión interna privada bruta como porcentaje del Producto Interno Bruto pasó del 19.1% en el año 2020 al 18.9% en el 2021 y al 12.8% en el 2023, mientras que en el caso de la proyección para este 2024 está en 12.9%. La recuperación de la inversión en Colombia ha quedado rezagada respecto a sus pares regionales, pues después de sufrir una de las mayores caídas de la inversión durante la pandemia, siendo el segundo entre Brasil, Perú, México y Chile, su recuperación ha sido mucho más lenta. Según la evaluación del país, debe reorientar el gasto público hacia la inversión, ya que también facilitaría la transición energética y climática y mejoraría el crecimiento potencial. Las autoridades intervinieron 2 cooperativas que captaban irregularmente recursos del público en Nariño, Cauca y Huila, prometiendo soluciones de vivienda. Hay más de 1.000 afectados. La superintendente de Economía Solidaria alertó sobre el surgimiento en redes sociales de cooperativas fantasma que captan recursos ilegalmente bajo la promesa de créditos de vivienda. Nosotros hemos enviado, la denuncia a la Fiscalía de manera oficial de toda la situación que se ha presentado alrededor de la cooperativa Comisol y de la cooperativa Copmir, y también le hemos trasladado a la Superintendencia de Sociedades el paquete que hemos encontrado de estas 2 cooperativas para que se abra una indagación en la Superintendencia de Sociedades a las 2 constructoras que hacen parte, de todo este andamiaje. ¿Qué mensaje enviarle al público para no caer en la trampa de estas pirámides disfrazadas de cooperativas? El mensaje es claro. Existe una superintendencia que vigila a las cooperativas de aporte y crédito, las cooperativas de ahorro y crédito, que solo hay 173 cooperativas en todo el país autorizadas para captar ahorro y poner crédito. Fenalco y la ANDI reportaron una nueva caída en las ventas de vehículos. Es el tercer mes consecutivo con cifras en rojo. Durante el primer trimestre de este año se reporta una venta de más de 40.500 vehículos nuevos, una cifra que representa una disminución de 13,5% con respecto a las ventas de carros registradas en el 2023. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, catalogó como muy preocupante la caída en las ventas de vehículos en el primer trimestre del año, teniendo en cuenta que es un sector intensivamente generador de empleo. En cuanto a las motos, en febrero de 2024 se vendieron 64.000 unidades y en marzo la cifra cayó a un poco más de 57.000 motos vendidas. El gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón, pidió reactivar el Fondo de Estabilización de Precios para compensar los menores ingresos de los productores del grano. La cotización, que en el mercado interno pasó en abril de 2023 de 1.882.000 pesos la carga a 1.440.000 pesos en el mismo mes de este año, ha significado una reducción en el ingreso de 23,2% en el último año. El apretón a los caficultores debe llevar a la puesta en marcha del Fondo de Estabilización de Precios, que ya tiene un capital semilla de 365.000 millones de pesos. Hay muchos departamentos que están vendiendo su carga de café del caficultor por debajo de los costos, y por eso creemos, y esa va a ser nuestra propuesta, de que debemos activar ya
el mecanismo del Fondo de Estabilización de Precios del Café y esperamos que el gobierno incluso pueda poner más. Este funcionará como un beneficio dependiendo de cada región, ya que los precios y costos son diferentes en cada departamento. Aquí tenemos todavía una presión importante y lo que sí hemos visto es que ha caído notablemente debido a la tasa de cambio el precio de la carga de café. Frente a la Asamblea Cafetera, el gerente de la Federación sostuvo que el gobierno es autónomo para convocar otros actores del sector, que para este caso son las cooperativas. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le respondió al presidente Gustavo Petro sobre los señalamientos respecto a supuestas deudas escondidas que recibió el actual gobierno. Restrepo denunció que se está derrochando el presupuesto. El presidente Petro denunció en redes sociales que en anteriores gobiernos manejaron el presupuesto de Colombia a las patadas y a los grandes negociados, argumentando deudas no reportadas por combustibles por más de 80 billones de pesos y a hospitales por más de 35 billones, entre otras. Realmente no existen deudas escondidas, porque todo el nivel de endeudamiento queda siempre soportado y registrado en la Dirección de Crédito Público, naturalmente, y simultáneamente queda reportado en los marcos fiscales de mediano plazo, sin IVA. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, denunció un peligroso aumento de la deuda y el déficit. No se necesita ese nivel de gasto público, en donde buena parte del mismo no tendría otro nombre distinto a derroche. ¿En qué se está derrochando la plata, en su criterio? Hay excesos de gasto público en transferencias monetarias que no se necesitarían en este momento en el país. Hay exceso de gasto público en contrataciones de prestación de servicios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,66% a 1.355 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 5,54% a 2.190 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 1,57% a 30.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 30.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,39% a 8.760 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.863 pesos con 5 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.166 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.91. El azúcar se transó en 22,64 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83.99. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $87.79. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.190 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.